En este estudio, descubriremos usando la versión Reina Valera actual, cuál es el verdadero día de reposo, descubriremos si es el séptimo día o el primer día de la semana. Porque también es muy importante saber que en el lenguaje bíblico no se utilizan palabras como domingo, lunes, martes, viernes, sábado. La Biblia, cuando habla de los días, simplemente se refiere a ellos como el primer día, el segundo día, el tercer día, el sexto día o el día de preparación, el séptimo día, o día de reposo, y estos dos últimos son los únicos días que menciona por nombre. Pero con la ayuda de Dios, a pesar de todos estos obstáculos, descubriremos la verdad. ¿Cómo sé que son como los hermanos de Berea, que el apóstol Pablo mencionó en el libro de Hechos? Al final de este estudio está una lista de los versículos utilizados en este estudio. Lucas 23 versículo 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Empezaremos nuestro estudio con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue en el tiempo que los judíos celebraban la Pascua, y esta celebración de la Pascua ha sido celebrada por los judíos desde que Dios, por medio de Moisés, sacó al pueblo de Israel de Egipto, hace unos 3500 años, y si alguien sabe cuál es el séptimo día de la semana son los judíos. Lucas 23, versículos 50, 52 y 53 dice: Y he aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, este llegó a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitado, lo envolvió en una sábana, y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Lucas 23 versículo 54 dice: Y era día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Aquí podemos encontrar que la versión Reina Valera antigua no usa una palabra que es muy importante para entender este estudio, pero esto no nos va a impedir encontrar la verdad. Pero veamos otra versión para poder ver lo que les quiero decir. Usaremos la versión Reina Valera contemporánea. Lucas 23 versículo 54 dice: Era el día de la preparación, y estaba por comenzar el día de reposo. Haciendo un paralelo de estas dos versiones, vemos que una omite el día de preparación, que es el sexto día o el viernes, y la otra versión omite el séptimo día, el día de reposo o el sábado. Los siguientes versículos son otra vez de la versión Reina Valera antigua. Lucas 23 versículos 55 y 56 dice: Y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos. Y reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Aquí podemos ver que después de la muerte de Jesús, sus discípulos y todos sus seguidores reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Si Jesús les hubiera enseñado que después de su muerte iba a quedar abolido el sábado como día de reposo, seguramente no lo hubieran guardado. Lucas 24 versículo 1 dice: Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Lucas 24 versículo 2 y 3 dice: Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La Pascua marca el final de la Semana Santa, que cristianos alrededor del mundo celebran, como el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. La fecha, por tanto, varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril, en la que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, terminando esta Semana Santa con el Domingo de Resurrección, o Domingo de Gloria. Levítico 23 versículo 32 dice: Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Este último versículo fue, para poder ver, que de acuerdo a la Biblia, un día comienza a la puesta del sol. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Génesis 1 versículo 5. Así que, los días comienzan a la puesta del sol en la tarde, y terminan al ponerse el sol el día siguiente en la tarde.
Por lo tanto, Jesús murió en viernes conocido como Viernes Santo, que es jueves en la tarde de nuestro calendario, descansó en sábado, y resucitó en el domingo también conocido como Domingo de Resurrección. En otras palabras, fue la tarde y la mañana del viernes, fue la tarde y la mañana del sábado, fue la tarde y la mañana del domingo. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo hasta en su muerte, guardó el sábado, como podremos decir que el sábado no es importante para Dios. Por lo tanto, usando la Biblia y una enciclopedia encontramos que el sábado está entre el sexto día o día de preparación que es el viernes, y el primer día de la semana que es el domingo. También algo que llama la atención, es que, en más de 145 idiomas, se usa fonéticamente muy parecido, la palabra sábado, para denominar a el séptimo día de la semana. Y de hecho, la Biblia dice que hasta un poco después del diluvio, alrededor de 225 años después del diluvio, toda la tierra usaba el mismo idioma, hasta que empezaron a construir la Torre de Babel, y Dios confundió a toda la gente, dando paso a la creación de los diferentes idiomas. Génesis 11 versículos 1 y 3 al 7 dice: Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y se dijeron unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: Son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Dios confundió a toda la gente, dándoles diferentes idiomas, pero se aseguró de que no olvidaran el séptimo día, que es el sábado. He aquí algunos ejemplos. Al buscar en Wikipedia, el día sábado, nos podemos encontrar con varias sorpresas. Una ya se las enseñé, y es el sábado en diferentes idiomas, y otra es que dice que el sábado es el séptimo día de la semana, y que el sábado fue cambiado como día de reposo en el año 321 después de Cristo por el emperador Constantino, y da varias pruebas de ello. Podremos encontrar usando la Biblia, alguna profecía o advertencia de este cambio del día de reposo del sábado al domingo. Daniel 7 versículo 25 dice: Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. Daniel 8 versículos 10 al 12 dice: Creció hasta el ejército del cielo, e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Podemos notar al comparar estos dos pasajes, que los cristianos, aquí mencionados como los santos del Altísimo, serán atacados de forma física. Quebrantará. Y de forma espiritual. Arrojará por tierra la verdad. Algo que a mí, en lo personal me fascina, es que estudiando la Biblia, podemos encontrar, en tiempo y espacio, cuando ocurrieron estos hechos. Y los podemos encontrar, estudiando las cartas, que Jesús, por medio del apóstol Juan, escribió en el libro de Apocalipsis. Y también, con los 7 sellos, y las 7 trompetas. Como ustedes saben, por los estudios de las 7 cartas, estas tenían un triple propósito. Primero, fueron escritas para las iglesias de aquel tiempo y zona geográfica: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Segundo, fueron escritas para las iglesias en sus diferentes etapas a lo largo de su historia, desde los tiempos de los apóstoles a nuestros días.
Éfeso del año 31 al 100, Esmirna del 100 al 313, Pérgamo del 313 al 538, Tiatira del 538 al 1517, Sardis del 1517 al 1755, Filadelfia del 1755 al 1844, la Odisea de 1844 a nuestros días. Tercero, fueron escritas de forma personal para cada uno de nosotros en nuestras diferentes etapas de nuestra vida cristiana. Y si estudiamos la carta a Pérgamo podemos ver algo muy interesante. Apocalipsis 2 versículos 12 al 17 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras, y dónde moras, dónde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Desde el comienzo de la carta, podemos ver que la descripción de Jesús es: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. La espada es un simbolismo profético, cuyo significado podemos encontrar usando la Biblia. Veamos qué encontramos. Efesios 6 versículo 17 dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la espada de dos filos, lo cual nos indica que la situación espiritual de esta iglesia requiere del uso de la palabra de Dios para llevarla de nuevo al buen camino. El emperador romano Constantino adoptó el cristianismo en el año 313 después de Cristo, poniendo fin a la persecución de los cristianos. Mencionada en la segunda carta. De ser una secta prohibida, la iglesia se levantó a una posición de indiscutible popularidad y poder. Del año 313 al 538 después de Cristo, se impuso en Europa occidental, tanto en los niveles políticos como religiosos. Para tener éxito, se volvió flexible con respecto a la doctrina, dando a lugar una triste mezcla de cristianismo y paganismo, y en el año 321 después de Cristo cambiaron el día de reposo del sábado al domingo para unificar a las diferentes religiones paganas que usaban el domingo como día de adoración con el cristianismo. Para describir lo que sucedió en la iglesia comprometida, que aquí la estoy describiendo así, por haberse comprometido a aceptar tradiciones paganas, y que comprende el periodo del año 313 al 538 después de Cristo, Jesús compara a esta edad con la obra de Balaam, un profeta de Dios que fue vencido por una ansia de poder y riqueza. Mediante el estudio de la vida de Balaam, entenderemos mejor el significado de esta comparación. La historia de Balaam es simple. Balac, rey de Moab, le pidió pronunciar una maldición sobre el pueblo de Israel. Pero Balaam fracasaba porque, en cada intento de pronunciar maldición contra el pueblo de Israel, una bendición salía de su boca. Así que Balaam, tras sus repetidos fracasos, propuso otra estrategia a Balac: la corrupción de Israel a través de las mujeres de Moab. La estrategia de Balaam, cuyo nombre significa devorador del pueblo, fue muy eficaz. Las mujeres de Moab introdujeron sus ritos paganos entre el pueblo de Israel, quienes perdieron la aprobación de Dios. Esta historia se puede encontrar en el libro de Números capítulos 24 y 25.
El tercer sello y la segunda trompeta, también hablan de esta corrupción doctrinal de la iglesia, en esos años, pero no la voy a incluir para no hacer este estudio tan largo. Con esto, podemos concluir que el pueblo de Dios, que hasta la muerte de Jesús fueron los israelitas, o mejor conocidos como los judíos, guardaban el sábado, que es el séptimo día de la semana, y se encuentra entre el viernes, o el día de preparación, y el domingo, el primer día de la semana. Jesús murió el día viernes y terminando su trabajo como el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Descansó el sábado, día de reposo, y el domingo, el primer día de la semana, se levantó de entre los muertos, y volvió a trabajar en el lugar santísimo del santuario celestial donde intercede por todos nosotros ante Dios Padre. Al principio de este estudio vimos estudiando la versión Reina Valera antigua que el séptimo día de la semana es el sábado, localizándolo entre el viernes o el día de preparación y el domingo o el primer día de la semana. También vimos que los apóstoles guardaban el sábado y que incluso Jesús hasta en su muerte guardó el sábado. Veamos qué más dice la palabra de Dios. Éxodo 20 versículos 8 al 11 dice: Acordarte has del día del reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Génesis 2 versículos 2 al 3 dice: Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. El mandamiento dice: Acordarte has del día del reposo. Y curiosamente, en esta versión de la Biblia Reina Valera antigua, el cuarto mandamiento no es mencionado como día sábado, solamente como día de reposo, pero en otras partes de la Biblia, en esta misma versión, sí se encuentra nombrado como el día sábado, el día de reposo, y eso es lo que vamos a descubrir en esta segunda parte de este estudio. De hecho, la institución del séptimo día, como día de reposo, no se remonta al tiempo de Moisés, como muchos creen, sino a la creación, cuando Dios bendijo el séptimo día, el sábado. Lo que quiere decir que no es solo para los judíos, de carne y hueso, sino que para todos los hombres, porque Adán y Eva no eran israelitas, ellos simbolizan a toda la humanidad. Notemos como los siguientes versículos tomados de la versión Reina Valera antigua mencionan por nombre al séptimo día de la semana llamándolo sábado. Isaías 56 versículos 1 al 2, dice: Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia. Porque cercana está mi salud para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare. Que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Marcos 2, versículo 27, dice: También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. El sábado fue hecho para todos los hombres, no solo para los judíos. De hecho, cuando el sábado fue establecido en la creación, no existían razas o grupos étnicos. Génesis 2, versículo 2, dice: Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Isaías 40, versículo 28, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Primeramente, el mismo Dios descansó en el séptimo día, pero no porque estaba cansado, sino para darnos un ejemplo. Los objetivos del sábado son numerosos, incluyendo la conmemoración de la creación de Dios, ofreciendo descanso al hombre, y dándole una oportunidad de adorar a su Creador, entre otros. Pero el sábado es también una señal entre Dios y su pueblo, como veremos en un momento. Isaías 56 versículos 6 al 7, dice: Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos.
A todos los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. No importa si somos judíos o hijos de los extranjeros, Dios nos llama a cada uno de nosotros a guardar el sábado y disfrutar de sus bendiciones. Éxodo 31 versículos 13 y 16 al 17, dice: Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó. Nos encontramos ahora frente a un punto crítico. El sábado es una señal distintiva que Dios estableció entre él y su pueblo. Ezequiel 20, versículos 12 y 18 al 20, dice: Y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Antes dije en el desierto a sus hijos: No andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas, y guardad mis derechos, y ponedlos por obra, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El pueblo de Dios, entonces guardará el sábado como señal distintiva que demuestra que el Señor es su Dios. Apocalipsis 12 versículo 17, dice: Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14 versículo 12, dice: Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Además, guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, será una señal del pueblo de Dios en los últimos días. Esto es algo para pensar y meditar. La ley de Dios está compuesta por 10 mandamientos. Y es algo curioso. Como todos los cristianos, podemos estar de acuerdo en que está mal el cometer adulterio, y también que está muy mal el matar a una persona. También todos estaremos de acuerdo en que el robar está muy mal. También, el tener otros dioses para que les adoremos, es algo que todos de forma unánime dirán que está mal, pero cuando hablamos del cuarto mandamiento, el único mandamiento que Dios nos recalcó que nos acordáramos, es cuando los cristianos se dividen, y es cuando los cristianos se atacan unos a otros llamándolos legalistas. Es algo muy triste ver que Dios a diario se manifiesta en nuestras vidas y nos demuestra cuánto nos ama, cuidándonos, dándonos salud, proveyéndonos nuestros alimentos diarios, cuidando a nuestros hijos y manteniéndonos unidos, y lo único que pide de nosotros es obediencia y no lo hacemos. Dios creó el universo y todo lo que hay en él para dárnoslo por herencia, y lo único que tenemos que hacer es obedecerle. Y la Biblia dice que si guardamos el sábado, y lo mantenemos santo, eso va a ser una señal de que somos su pueblo elegido, porque obedecemos su ley, y no la ley que una iglesia instituyó. Volviendo al tema central que es encontrar el sábado en la versión Reina Valera antigua, veamos los siguientes versículos. Lucas 13, versículo 14, dice: Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía: 6 días hay en que es necesario obrar. En estos, pues, venid y sed curados, y no en días de sábado. Marcos 1, versículos 21 y 32, dice: Y entraron en Capernaum. Y luego los sábados, entrando en la sinagoga, y enseñaba. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal, y endemoniados. En el primer versículo está muy claro que dice que en 6 días se puede trabajar pero no en sábado, y es la versión Reina Valera antigua. Desgraciadamente los judíos habían llenado el día sábado con muchas restricciones, y se enfurecían cuando Jesús sanaba en sábado, creyendo que Jesús estaba quebrantando el sábado.
Pero Jesús, siendo el Señor del sábado, les decía que estaba bien hacer el bien en sábado. Mateo 12 versículos 1 y 12 dice: Y él les respondió: ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Temiendo a los dirigentes religiosos, la gente esperaba hasta que el sábado hubiera pasado, es decir, cuando se pusiera el sol, para traer los enfermos a Jesús. Éxodo 16, versículos 21 al 22, dice: Y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, derretíase. En el sexto día recogieron doblada comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés, y se lo hicieron saber. Algunos dirán: guardar un día de la semana, cualquier día, es lo que en realidad cuenta. No es así. Estudiemos por un momento la historia del pueblo de Israel y del maná, el pan que descendía del cielo. Los hebreos, peregrinando por el desierto, dependían del maná que Dios les enviaba cada mañana. En el sexto día, es decir, el día antes del sábado, el viernes, recibían una doble porción del maná. Éxodo 16, versículos 26 al 28, dice: En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Podemos ver que para Dios, el día sábado, es en realidad un día muy importante. Veamos cómo le responde a Moisés diciéndole: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Solo porque algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger maná. Mateo 5, versículo 19, dice: De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Muchas otras personas dirán que el cuarto mandamiento no es tan importante como otros mandamientos, al usar este pasaje, diciendo que los mandamientos más importantes son no tener otros dioses por encima de Dios, no matar, no robar, no cometer adulterio. Pero, ¿será esto verdad? Veamos lo que dice la Biblia. En la siguiente sección veremos el mandamiento de la ley de Dios, y luego veremos el castigo para determinar qué tan importante debemos de considerar el cuarto mandamiento, que es la razón de este estudio. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículo 3. El castigo es severo. Podemos ver varios pasajes de la Biblia, donde pueblos enteros eran aniquilados. Deuteronomio 2. Versículos 33 y 34, Números 21. Versículos 34 y 35, Primera de Samuel 15. Versículos 2 y 3, Josué 6. Versículo 21. Y Josué 10. Versículo 40. Segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Éxodo 20, versículo 4 al 5. El castigo es severo. Podemos ver varios pasajes de la Biblia, donde pueblos enteros eran aniquilados. Son los mismos que quebraron el primer mandamiento. Inclusive en Éxodo capítulo 32, encontramos la historia donde el pueblo de Dios se hizo un becerro de oro y ese mismo día murieron 3,000 personas. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. Éxodo 20 versículo 7. El castigo era la muerte. Levítico 24, versículo 16, Deuteronomio 18, versículo 20, Marcos 3, versículo 28 al 29. Cuarto mandamiento: acordarte has del día del reposo, para santificarlo. Éxodo 20, versículo 8. El castigo era la muerte. Aquí vamos a profundizar un poco por ser el tema central.
Éxodo 31, versículo 14 al 15. Dice: Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Éxodo 35, versículo 2. Dice: 6 días se hará obra, mas el día séptimo será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. Números 15, versículos 32 al 36. Dice: Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña trajeronle a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación. Y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo con piedras toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo, y apedreáronlo con piedras, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Quinto mandamiento: Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, versículo 12. El castigo era la muerte, Éxodo 21, versículo 15, Éxodo 21, versículo 17, Levítico 20, versículo 9. Sexto mandamiento: No matarás. Éxodo 20, versículo 13. La pena capital en algunos casos, por matar a Caín sí se imponía la pena capital, pero por haber matado a Abel, no. Génesis 4, versículo 15. Séptimo mandamiento: No cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 14. El castigo era la muerte, Levítico 20, versículo 10. Octavo mandamiento: No hurtarás. Éxodo 20, versículo 15. Era castigado con multas excesivas o en algunos casos con esclavitud. Éxodo 22, versículo 1 al 3. Solo en raros casos como en el robo de esclavos, era castigado con la muerte. Éxodo 21, versículo 16. Los ladrones atrapados en la noche eran castigados con la pena de muerte. Éxodo 22, versículo 1 al 3. Noveno mandamiento: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20, versículo 16. Se castiga con el desprecio. Proverbios 12, versículo 8. Pero en algunas ocasiones el castigo era más severo, por ejemplo si se trataba de un homicidio, y se comprobaba que estaban dando falso testimonio, el castigo entonces era la muerte, por tratar de que una persona inocente recibiera un castigo inmerecido. Véase 2 de Samuel capítulo 1. Décimo mandamiento: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, versículo 17. Se castiga con el desprecio. No pude encontrar más sobre el castigo de este mandamiento. Como acabamos de ver, los primeros 7 mandamientos eran castigados con la pena de muerte, y los únicos que no tenían un castigo severo son los últimos 2. Aquí llegamos a un punto muy importante y crucial para poder entender qué fue lo que fue abolido en la cruz, y muchos se confunden, sacando fuera de contexto la palabra de Dios. Veamos el siguiente pasaje. Romanos 6, versículo 14, dice: Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, versículo 15, dice: Pues qué, ¿pecaremos, porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. La gente que dice que los mandamientos o la ley de Dios fueron abolidos en la cruz, con frecuencia paran de leer en el versículo 14 donde dice: No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sin embargo, el versículo siguiente demuestra con toda claridad que la expresión no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, no le da permiso al cristiano de vivir como si la ley ya no existiera. De hecho, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3, versículo 4 dice: Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley.
Y el apóstol Pablo declara que no deberíamos pecar, aun si nos encontrásemos bajo la gracia. Más bien mucho menos cuanto estamos bajo la gracia. Pero hay que aclarar que en la Biblia se habla de dos leyes. La primera, que es la ley de Dios o mejor conocida como los 10 mandamientos, dada a conocer al principio de la creación. Y la segunda, la ley de Moisés, que es conocida también como la ley ceremonial, que indicaban un montón de reglas y mandatos, de cómo celebrar los sacrificios para perdón de pecados, las fiestas y ceremonias religiosas, en las cuales estaban unas celebraciones conocidas como fiestas sabáticas, que son muy diferentes a los sábados del Señor que son cada semana, en el séptimo día ya que estas eran celebradas cada año, etc. Y esta segunda ley es la que fue abolida. Colosenses 2, versículos 14 al 17 dice: cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanzas, y que nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Este pasaje es usado muy a menudo para demostrar que el sábado ya no es necesario para los cristianos, pero como veremos, este pasaje ha sido sacado fuera de contexto, y no está hablando del sábado semanal. Veamos. Para empezar, el versículo 14 habla de la cancelación de un documento de deuda en contra nuestra. Pregunta: ¿los mandamientos son un documento? No, claro que no. La Biblia dice que fueron escritos por el mismo dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Éxodo 31, versículo 18. Dice: Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La Biblia habla de otra ley, y esa sí es un documento escrito a mano. Deuteronomio 31, versículo 24. Dice: cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro. Colosenses 2 versículo 14 además dice: cancelando el documento de deuda en contra nuestra. Dice que este documento estaba en contra nuestra. Veamos lo que dice la Biblia acerca de este documento. Deuteronomio 31, versículo 26. Dice: tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios, para que permanezca allí como testigo contra ustedes. Este pasaje explica claramente que existe un libro o documento que estaba en contra nuestra. Y ese documento lo había escrito Moisés, un libro que consistía de ceremonias religiosas, fiestas, sacrificios para perdón de pecados, y otras instrucciones. Levítico 23, versículos 27, 32, y 37 al 38 dice: empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Estas son las solemnidades de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados de Jehová y además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias, que daréis a Jehová. Estas fiestas, como el día de la expiación, eran llamadas sábados, o fiestas sabáticas, es decir días de reposo. Estos son los sábados que fueron abolidos al morir Cristo en la cruz. No debemos cometer el error de confundirlos con los sábados de Jehová. El séptimo día de cada semana, que constituye uno de los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios. Conociendo que existían 2 leyes, y que una ya fue abolida en la cruz, ahora podemos entender un poco mejor de qué está hablando Colosenses 2, versículos 16 cuando dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo lo que habla este pasaje es de ritos y ceremonias religiosas.
En ciertas fiestas, tanto los sacerdotes como la gente del pueblo tenían que comer y beber ciertos alimentos. Por eso dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Los mandamientos de Dios nunca dan instrucciones de comida, bebida, días de fiestas, lunas nuevas o sábados de fiesta. Segunda de Pedro 3, versículos 15 al 18 dice: y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados, y caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Notemos que muchos de los versículos, utilizados para probar que el sábado fue abolido, todos vienen de las epístolas de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, según el apóstol Pedro. Pero nos exhorta a estudiar más de la palabra de Dios. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las enseñanzas de Pablo no pueden contradecir las del resto de la Biblia. Gálatas 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Romanos 8, versículo 1, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Pero entonces, ¿qué significa estar bajo la ley? De acuerdo con este versículo, estar bajo la ley simplemente significa estar bajo la condenación de la ley. Gálatas 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Romanos 3, versículos 24 al 31 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, mas por la ley de la fe. Así que, concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión, y por medio de la fe la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera, antes establecemos la ley. En este pasaje se resume este asunto. Aquí el apóstol Pablo nos dice que por medio de la fe en Jesús nuestros pecados pasados son pasados por alto, justificándonos ante Dios. Atento a haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Lo que quiere decir que por medio de nuestra fe en Jesús y en su sacrificio en la cruz, es que nosotros somos justificados ante Dios Padre. Y luego más adelante nos dice en forma de pregunta: luego deshacemos la ley por la fe. Y él mismo responde: en ninguna manera, antes establecemos la ley. En otras palabras confirma el pasaje de Romanos 6, versículos 14 y 15 que vimos hace rato. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. Romanos 6, versículos 14 y 15. Lo cual quiere decir, que obedecer la ley de Dios o los 10 mandamientos, no nos justifica ante Dios. Lo que nos justifica ante Dios es nuestra fe en Jesús y su sacrificio por el perdón de pecados, pero eso no quiere decir que debemos deshacer la ley de Dios.
Al contrario, debemos de demostrar nuestro agradecimiento a Dios que nos ha justificado, obedeciendo todos sus mandamientos. Gálatas 5, versículo 13 dice: Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Si un policía lo detiene por ir manejando con exceso de velocidad, le advierte de lo que le podría suceder si continúa haciéndolo, y lo deja ir sin darle una multa, entonces usted se encuentra bajo la gracia de ese policía. ¿Le da ello libertad para seguir transgrediendo las leyes de tránsito? Por supuesto que no. Si vuelve a cometer la misma infracción, el policía lo volverá a detener, y esta vez sí lo va a multar. De la misma forma, la gracia de Dios nos perdona, pero eso ciertamente no nos da permiso de transgredir su ley. Romanos 3, versículo 31 dice: ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Volvamos a tomar el ejemplo del policía. ¿Cuál sería la mejor forma de demostrarle su gratitud por haberle dejado ir sin darle una multa? Seguramente sería hacer todo lo que esté de su parte para guardar las leyes de tránsito, ¿o no? De la misma forma, si en realidad estamos agradecidos con Dios por su gracia, procuraremos guardar mejor sus mandamientos, día tras día, a través del poder que nos da Él mismo. Hebreos 5, versículo 9 dice: Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente y autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hechos 5, versículo 32 dice: Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Dios espera que le obedezcamos. A través de su poder obrando en nuestro corazón, seremos capaces de guardar su ley, no para ser salvos, sino para demostrar lo sincero que han sido nuestro arrepentimiento y conversión. Repetimos este punto importante. Guardamos la ley de Dios no para ser salvos, sino porque somos salvos. Al guardar sus mandamientos, demostramos nuestro amor por Dios. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14, versículo 15. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Primera de Juan 5, versículo 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2, versículos 3 y 4. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Nehemías 1, versículo 5. Gálatas 2, versículo 20 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podemos guardar los mandamientos de Dios por nosotros mismos. Pero aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal, obtenemos no solo el perdón de nuestros pecados pasados, sino también el poder hacer, de ese momento en adelante, la voluntad de Dios, por medio de la presencia de Cristo, morando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Juan 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si Jesús mora en nosotros, espontáneamente llevaremos buenos frutos, como un árbol lleva frutos sin realizar ningún esfuerzo. Notemos que la ley no se opone al fruto del Espíritu. Ezequiel 36, versículo 27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Hebreos 8, versículo 10 dice: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Dios puede hacer de estas maravillosas promesas una realidad en nosotros, si sinceramente se lo pedimos. De hecho, Dios desea inmensamente darnos su Santo Espíritu, para que podamos guardar sus mandamientos, los cuales nos enseñan el camino a la felicidad. Salmo 119, 47, dice: Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Romanos 7, 22, dice: Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Primera de Corintios 7, 19, dice: La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. El hombre que en realidad está convertido, no tratará de restar importancia a los mandamientos de Dios. Por el contrario, hallará gran gozo en guardarlos, sabiendo que Dios le ha dado el poder que necesita para hacerlo.